Y buen día, Andrea, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo, la saludamos. Buenos días, César. Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, felicitaciones por esta reelección. A ver, más allá de la reelección, más allá de la situación, obviamente que la pregunta se cae de Maduro, pero primero queremos preguntarle, obviamente, en esta reelección de una mujer que por primera vez, no nos olvidemos de ese dato, llega a la presidencia de una entidad como Federación Agraria, ¿cuál es la reflexión del mensaje que ayer dejó con respecto a esta situación, cómo llegó a Federación Agraria y lo que se espera en adelante? Bueno, sí, todos los años nosotros ratificamos, o elegimos las autoridades de la Federación Agraria, así que para mí ha sido reconfortante el apoyo mayoritario de los asociados a la Federación Agraria, que ayer ratificaron el trabajo que hicimos, durante un año, ¿no? Que Ujú. uno tiene la cara visible, puede liderar un proceso, pero siempre hay un gran equipo atrás y un consejo directivo que acompaña y que trabajamos muchísimo este año, no solo en la actividad gremial, sino también institucional interna, y eso se reflejó en este congreso, y efectivamente recibir el respaldo de todos nuestros asociados, es una satisfacción de que es el camino correcto, institucionalmente, pero nos ha dejado también 2 días de debate, porque Ujú. además de elegir autoridades, tenemos mucho trabajo interno de programar nuestra acción gremial para el año que viene, de hacer un diagnóstico de cómo estamos, así que ha sido un congreso donde los temas han sido variados, porque también la Federación Agraria es muy diversa, Ujú. y no solo hablamos de retenciones, sino Claro. que tenemos otras cuestiones muy importantes y estructurales que resolver, y por dónde transitar, pero claramente que la noticia del día, y de la semana, fue una vez más medidas transitorias que los, chacareros vemos pasar muy lejos de la tranquera, decimos, Ujú. ¿no? Porque lo dijimos claramente el lunes, César, cuando Ujú. conocimos esta noticia, que sí nos tomó por sorpresa a todos, porque ya habíamos tenido una rebaja transitoria en enero. Vamos a hacer un poco de Sí, contexto. claro. En enero tuvimos una baja transitoria de retenciones que venció el 30 de junio, y habíamos en aquel momento dicho, como también lo habíamos dicho en el gobierno anterior, que ya hubo ventanas de apertura de rebajas transitorias, que las medidas que tienen tiempo determinado no generan previsibilidad, no son reglas claras para producir. Necesitamos políticas a mediano y a largo plazo, y esas medidas generan aún más distorsión en los mercados y más inseguridad en el productor, que es una persona que tiene que tomar decisiones a mediano y a largo plazo, Claro. porque uno no siembra y cosecha al otro día. Ujú. Nuestra producción lleva mínimo, un año, Claro. mínimo, porque a veces pensamos, la mayoría de las veces con más tiempo. Uno rota los suelos, Ujú. mete vacas en el medio, digo, Claro. no todo es mágico. Ujú. Y esto lo venimos diciendo hace mucho. Y en aquel momento, déjame terminar con Sí. esto, o decir que en enero, cuando vencieron en junio, nos reunimos con el presidente de la Nación, Ujú. se lo dijimos a él también, esto de cómo influye la temporalidad, y lo comprendió en aquel momento que tuvimos en julio esa reunión, de tal manera que en julio, cuando anunció la rebaja de retenciones definitiva, fue producto de esta conversación que habíamos tenido con él, y donde lo había entendido de que las medidas transitorias no nos benefician a los productores. Bueno, sorprendentemente, y por una necesidad extra sector, porque no fue pensada esta medida en el sector productivo, sino en una situación macroeconómica, se vuelve a tomar una medida transitoria que a los productores, en definitiva, también nos deja fuera. Claro. Andrea, con respecto a esto y más allá de todo lo que ha sucedido en la semana, digo, en esos debates que se generan entidades puertas adentro, ¿cuál es el punto de aquí en adelante para que esto no se repita? Porque, como bien decís, bien describís, no es de ahora y es de mucho tiempo. Digo, el sector gremial, el sector de las entidades, que hay que trabajar más en el Congreso, hay que trabajar más fuertemente en las entidades, los productores se tienen que asociar más a las entidades, así se fortalecen. ¿Cuál es el camino, por lo menos desde tu opinión? No, mira, ni siquiera es de mi opinión. Claramente que estas cosas se conversan en las áreas Ujú. institucionales, ¿no? Y es un poco de todo lo que Claro. vos acabas de mencionar. Lo primero es que los productores entendamos que la forma de participar y de generar fuerza es a través de las entidades y de la institucionalidad.
ningún productor de manera individual, por más que levantemos fuerte la voz, vamos a lograr nada si no lo organizamos. Eso es un desafío que tenemos, y no solo en la Federación Agraria, en todas las instituciones necesitamos más participación. Lo segundo es buscar los mecanismos. Nosotros somos un mero gremio de productores que podemos llevar la voz y hacer fuerza y propuestas, pero claramente que el que tiene el poder de definir y de establecer reglas claras es un gobierno, o son las diferentes partes de un gobierno, ¿no? Y el Congreso de la Nación debe ser el ámbito natural donde se debatan las políticas. Luego los ejecutivos tendrán que llevar adelante esas políticas establecidas, que son un acuerdo social de la sociedad puesta en el Congreso de la Nación. Esto también lo decimos hace mucho, pero también ha habido un retroceso en institucional, ¿no? En cómo se toman estas medidas. Seguimos con un ejecutivo muy fuerte, y no es de ahora, digo, ya venimos de hace muchos años donde los ejecutivos toman estas medidas que son de fondo, que en realidad deberían estar establecidas en un Congreso de la Nación con más previsibilidad. Bueno, habrá que seguir trabajando para que ese Congreso sea el que establezca un camino productivo, con una agenda productiva, con una política agropecuaria productiva que trascienda a lo partidario y a los gobiernos. Claro. Tenemos que copiar lo mejor de nuestros países vecinos, siempre decimos. Cuando miramos a Brasil, cómo ha crecido en materia agropecuaria, cuando miramos a Paraguay, cuando miramos a propio Uruguay, con lo chiquito que es territorialmente, pero con sus políticas agropecuarias, tenemos que aprender de nuestros vecinos, que han trazado políticas agropecuarias, y más allá del gobierno de turno, que le toque llevar adelante la ejecución de sus políticas, tienen una línea de trabajo, saben hacia dónde van, hay un norte productivo. Bueno, Argentina necesita de más diálogo, lo hemos dicho en este Congreso y ha salido fuertemente, necesita de más diálogo, de más escucha, hay que tender puentes de entendimiento, porque si no es imposible que podamos construir entre todos. Andrea, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Esteban, buen día. Buen día. Más allá de las retenciones a los granos, también se eliminaron para carnes, ¿no? Ya de las categorías, sobre todo novillo, carne vacuna y aviar. En tu caso, también vos sos productora ganadera en Bolívar. ¿Crees que esa medida, sí, que se extiende hasta el 31 de octubre, puede haber un derrame un poquito más al productor ganadero que lo que fue para granos? Mira, más allá de las creencias, Esteban, y que ojalá se traduzca en mejor precio. Por ahora no. Por ahora no, pero aparte no es lo importante, esto es lo que le estamos diciendo a las autoridades. El 31 de octubre eso va a terminar, haya o no una mejora provisoria. Al productor lo que necesita el productor es resolver las cuestiones estructurales, no momentáneamente. ¿De qué me sirve el que tiene hoy posibilidades de vender un ternero o una vaca o lo que fuere en este periodo, y el que lo haga en noviembre ya no lo tenga? Digamos, no hay previsibilidad, y eso es lo que no genera a nivel productivo motivación para que el productor diga, bueno, tengo mejores condiciones, entonces voy a producir más, voy a comprar más vacas, voy a invertir en vientres. Necesitamos pensar un poco más estratégicamente y no a corto plazo. El productor puede hacer un mejor negocio o no mejor negocio en un periodo, pero la verdad que como sector lo que necesitamos es más previsibilidad. Ese productor que sabe que el 31 de octubre se le vence una medida, entonces probablemente no esté pensando en invertir más, en un vientre más, o en un alambrado o en una manga, en lo que necesite, porque va a tener el año que viene una medida que lo está favoreciendo. ¿Se entiende? Es decir, las medidas transitorias pueden favorecer a algún sector o a un productor o a otro productor, pero lo que no se está pensando es una política a mediano plazo, que es lo que necesitamos desde el sector para tener previsibilidad y para tener rentabilidad. Claro, claro. Andrea, ¿cómo estás? Cristian, mira, te saluda. Cristian, buen día. Andrea, después bueno, ustedes tuvieron un contacto con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, después de anunciarse la medida. ¿Crees que hay margen de ahora en más de seguir discutiendo, de seguir hablando para que el gobierno siga bajando las retenciones? Es decir, que no se haga de una forma transitoria, o ya con esta última reducción que se anunció en julio,
por un buen tiempo las retenciones van a seguir en el actual nivel? Bueno, no lo sabemos porque, a ver, depende mucho de que el gobierno entienda que puede generar o no generar esa reducción progresiva, ¿no? Porque depende de ellos, de la decisión. Ahora, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que de definitiva las retenciones tienen que retroceder y que tienen que desaparecer. ¿Qué te dicen de parte del gobierno? Bueno, que es lo que quieren hacer, que es hacia dónde van. Pero la verdad es que seguiremos insistiendo en la previsibilidad. Hay que tener un cronograma claro. Para el sector es importante tenerlo. No es levantarme un día y decir, bueno, hoy tienen retenciones 0, mañana tienen retenciones por 26 puntos, pasado mañana tienen por 24. Necesitamos previsibilidad. Yo creo que hay que seguir insistiendo en entender esto y que el gobierno finalmente pueda establecer un cronograma de rebajas. Y vuelvo un poco atrás la conversación. Seguiremos insistiendo con esto porque es hoy lo que tenemos para discutir con el Ejecutivo. Pero también hay que insistir en que el Congreso de la Nación defina de una buena vez por todas quién tiene en materia de retenciones y impositiva el poder, porque nos hemos olvidado un poco de esto, ¿no? Lo decíamos muy claramente, nos hemos olvidado, digo, en la agenda pública. No podemos depender de la voluntad o del humor que tiene un Ejecutivo. Necesitamos claridad, y para la claridad las políticas tienen que salir del Congreso de la Nación. Tenemos que volver a la discusión ahí, que nos dé certeza. No se trata solo de tener buen diálogo o no buen diálogo, se trata de poder plasmarlo con cierta seguridad jurídica. Sí, totalmente de acuerdo con esto último que mencionás, Andrea, sobre todo que ante algunas medidas se lleva más a lo político y se pone el foco en quien toma la decisión, siendo que pudiste debatir en cierto momento y sumar tu voto desde el Congreso, desde algunos lugares, y lo único que hiciste es darlo de baja para que no se siga debatiendo. Entonces las responsabilidades son compartidas desde ese lugar y me parece que hay que trabajar en eso mucho. Andrea, te agradecemos este tiempo, imagino que estarás de nota en nota en este día, pero no queríamos dejar de charlar con vos, felicitarte por esta reelección y seguramente en el año seguimos hablando. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo para ustedes, buen fin de semana. Gracias. Andrea Cernari, presidenta de Federación Agraria. Esto último me quedo con esa reflexión final y decírsela a Andrea porque me parece que es un poquito así.